Bon vespre, benvinguts, benvingudes, bienvenidas, Susana. El Fòrum de Debats reinicia avui les activitats del nou trimestre amb una tertúlia que pot ser de gran interès per conèixer més a fons l'experiència social que es viu des de fa anys al poble andalús de Marinaleda, que pel seu caràcter excepcional d'aquesta experiència, suposo que molts dels que són aquí, si més no n'han sentit a parlar, l'ha convertit en un símbol i referència d'abast internacional. Sí, la paraula no entiendes, no dices, Més concretament, la tertúlia d'avui analitzarà el paper que han tingut les dones en aquestes lluites, que no ha estat pas menor ni menyspreable, sinó tot el contrari. Qui ens introduirà el tema és Susana Falcón, tenim aquí a la dreta, que és tot un privilegi que pugui ser avui aquí perquè ens podrà oferir tot d'informacions de primera mà relacionades amb el tema de Marinaleda en general i el paper de les dones en particular. Ella és la directora de la ràdio televisió de Marinaleda, periodista i escriptora. Va néixer a Buenos Aires i hagué d'exiliar-se de l'Argentina com a conseqüència de la dictadura militar. Sobre aquest tema ha publicat el llibre 20 años, Memorias de la impunidad y el olvido. Sembla que el tenim per aquí, aquest llibre. El tenim per aquí, potser. Sí, que és aquell llibre, potser alguns el coneixen. Bé, sobre el tema doncs, de la dictadura argentina, sobre la qual doncs, ara s'ha escaigut també un aniversari. Implicada sempre en les lluites en pro de la justícia social, va ser corresponsal a Nicaragua durant la guerra que pretenia derrocar el Frente Sandinista, i que ella va viure aquella situació des de les regions de Matagalpa i Jinotega, les de més incidència bèl·lica, i va ser redactora del diari Barricada, que era l'òrgan de l'FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional. L'estat espanyol ha residit a Corunya, Galícia, i Madrid, però quan va conèixer l'experiència de Marinaleda, a través del seu carismàtic alcalde i activista Juan Manuel Sánchez Gordillo, va decidir instal·lar-s'hi el 1996 i des del 2005 en dirigeix a la ràdio i la televisió. Allà la va impactar molt el paper de les dones en aquelles lluites i a partir del retrat de 10 d'elles en va elaborar el llibre Lo dieron todo, les luchas de Marinaleda, que és aquell llibre que tinc ara aquí a la mà, i d'aquest llibre sí que en podem disposar d'uns quants exemplars allà a la sortida per si a algú li interessa. És un llibre que francament recomano perquè té un gran valor documental i humà. Reflecteix a partir de 10 dones de Marinaleda que van viure molt directament, van estar molt implicades en totes aquelles lluites, reflecteix o podem entendre molt bé la situació d'aquell poble i que seria extrapolable, penso, a una gran part d'Andalusia, si més no de l'Andalusia rural, esclar. És un llibre també, vull dir, que està molt ben escrit. Es nota que la Susana és escriptora, és periodista, perquè està molt ben escrit i té un gran contingut emotiu també. És un llibre que no deixa indiferent, quan el llegeixes t'emociones, així de clar. Per tant, sí que és un llibre que us recomano que si algú el pot comprar, el compra, si no es pot trobar per ser en biblioteques, que miri de tenir accés. I també és un llibre imprescindible per aprofundir més en la qüestió que plantejarem avui. A finals de maig es publicarà un llibre, per tant aquest encara no ha sortit, però ella ja l'ha redactat, ja el té escrit, que es titularà Carlos Parra, el hombre que se cruzó en el camino de un torero, en què vol reivindicar, en aquest llibre que sortirà d'aquí un mes i mig més o menys, vol reivindicar en aquest llibre la figura de Carlos Parra, potser ja ens en parlarà una mica també, ja podem aprofitar, activista, lluitador, i que potser bastants, uns quants saben que va ser atropellat fa uns 5 anys, oi? 5 anys. 5 anys, va ser atropellat pel torero Ortega Lara,
Cano, Ortega Cano, sí, perdó. Ortega era un altre. Un lapsus en què estaria pensant. Muchas gracias por haber aceptado estar hoy en Vic, Susana, aquí en el Foro de Debats, para presentar-nos aquestes qüestions, i moltes gràcies també a en Paco Ríos, que tinc aquí a la meva esquerra, documentalista, i sense la col·laboració del qual aquest acte, si ni tan sols hagués estat possible d'organitzar o de realitzar. Ell, per la seva llarga relació tant amb Marinaleda, amb aquesta població, com personalment amb Susana Falcón també, la nostra convidada ens en farà una presentació més de primera mà. Paco, com vulgui, sisplau. Bueno, bona tarda, bona nit ja, i gràcies per ser-hi, gràcies al Fòrum de Debats i gràcies al Joan, que amablement, quan li vaig deixar el llibre i li vaig dir que potser tindríem la possibilitat de tindre la Susana aquí, en seguida va veure la importància i lo interessant que era, no tan sols el tema de Marinaleda, que en concret parla el llibre, evidentment, sinó de les dones de Marinaleda, que realment el suc que hi ha tret la Susana. Jo vaig conèixer la Susana el 2011, relativament fa poc, i la vaig conèixer perquè des del 1986 periòdicament vaig anant a Marinaleda i acompanyant tant les ocupacions com els primers de maig, com totes les revoltes que hi ha hagut per aconseguir la terra, fiançant-se, i també amb solidaritat amb altres pobles i amb altres gens. L'any 86 vam aparèixer ja 4 barcelonins de fronts molt diferents, tots treballadors de mitjans audiovisuals, convidats per un senyor que es diu Paco Casero, que amb els vells potser recordem qui era, i no ens va agradar el tema que ens presentàvem i vam aparèixer a Marinaleda i vam descobrir algú que coneixíem a través dels mitjans però no coneixíem de primera mà. Amb els anys, aquesta relació, que al principi va començar amb uns reportatges que es van veure sobretot a Nicaragua, al Brasil, però que a Espanya van desaparèixer misteriosament. Els paquets que vam enviar a Marinaleda no van arribar mai i sabem, a més, vam estar seguits per la Guàrdia Civil. Ens vam salvar senzillament per nostres carnets professionals que ens acreditaven com a treballadors, encara que anàvem per lliures, no treballàvem per les empreses amb les quals treballàvem, sinó que anàvem per lliures a fer el reportatge aquest. Doncs això ens va, a partir d'aquesta trobada, el nostre contacte amb Marinaleda i el meu contacte amb Marinaleda va ser molt freqüent. L'any 2012, en vísperes de les eleccions andaluses, vaig tornar a anar-hi perquè era possible que el PP tornés a guanyar o guanyés, i aleshores què passaria amb Marinaleda, què passaria amb el futur, s'obria una nova etapa. Allà vaig conèixer a la Susana i bueno, em vaig quedar molt parat. Susana, directora d'una ràdio televisió, amb una trajectòria impressionant, no la coneixia d'abans, no havíem coincidit abans mai, i ens trobem d'improvís amb el procés electoral andalús al mig, ella amb el seu càmera fent un programa, jo anava amb una noia amb una càmera fent un reportatge que parlant del mateix, intentant parlant del mateix. Vam anar a l'ocupació d'una finca, Somonte, que encara està ocupada pel Sindicat Andalús de Treballadors, i la vaig veure treballant al camp, no? Vaig dir, ostres, aquesta persona amb la seva minusvalia no li importa res, ningú sap ben bé si hi veu o no hi veu, perquè realment ella està allà i com a qualitat de persona era fantàstica. Bueno, ens hem tornat a trobar amb els anys, va escriure el llibre, el vam llegir i ens sembla magnífic. He tingut la gran sort de conèixer aquestes dones, amb moltes d'elles, algunes ja han mort, i realment eren el que explica la Susana, no? Dones amb un gran cor, amb un gran coratge, i que ara us explicarà més coses, però crec que mereix la pena, com diu en Joan, que aquest llibre sigui divulgat per fer comprendre també que la lluita d'un poble no és tan sols la lluita dels homes o jornaleros d'un poble, sinó que és la lluita de tothom, de tots els que estan implicats, no? Amb el meu reportatge s'apareixen més dones que homes a les ocupacions, i molts nens, i molta gent gran, de molta edat, no jornalers joves, no?
Vull dir que protagonistes d'aquesta lluita va ser realment tot el poble, i el que han aconseguit amb aquests ja ara 30 anys, el 86 fins ara, 30 anys, ha sigut esplèndid, no? Gràcies per la vostra atenció. Passo la paraula a la Susana, que ella sí que realment sap explicar-se. Gràcies, Paco. Susana, que te quieras. Bueno, buenas noches. Me encantaría saludarles en catalán, pero sinceramente no me atrevo. En principio, bueno, agradecerle muchísimo a este fórum de debate. Me encanta el nombre de la situación en la que estamos, de que vayamos a intercambiar y a hablar. Esta es la 21ª presentación que hago desde el 14 de abril, Día de la República del año pasado, cuando se presentó en público este libro. Es la 21ª vez que me pongo delante de gente para hablarlo. Me encanta que sea en Vic, y siempre digo lo mismo, que a mí me gusta hablar poquito y después interactuar, conversar. Así que me encanta que esta es la idea justamente de este encuentro de hoy, ¿no? Bueno, que le agradezco mucho que me hayan invitado, estar además con Paco en la misma mesa y que él me presente. Para los que estamos en la radio televisión de Marina Leda, Paco es como un embajador de Marina Leda, bueno, por el mundo y sobre todo en Cataluña. Gracias a él tenemos imágenes históricas de las luchas de Marina Leda y además lo apreciamos mucho, así que es un honor para mí que estar hoy aquí con él. Y por cierto, desde octubre es la 3ª vez que vengo a Cataluña, siempre de la mano de él, a presentar este libro, así que espero que seguir viniendo siempre con él y con su mujer Isabel, que me acogen con solidaridad y cariño. En todas las presentaciones hago lo mismo, pero hoy Joan es tu nombre, ¿no? Sí. Joan me ha pisado la presentación. Bueno. Porque yo siempre, no, pero me encanta que hayas hablado de Carlos Parra, porque yo en las 20 presentaciones anteriores, en distintos puntos del Estado español, en muchos lugares de Andalucía, siempre le preguntaba al público, mucho o poco que hubiera, si sabían quién es, les decía Carlos Parra. Nadie sabía, la gente se miraba extrañada y nadie tenía idea quién era Carlos Parra. Entonces yo a continuación preguntaba, pero si les digo José Ortega Cano, sí, ¿no? Entonces la gente enseguida, por supuesto, asentía. Y como bien les contó Joan, Carlos Parra fue un militante de izquierdas desde los 14 años, era hijo de inmigrantes andaluces en Bélgica, y hasta el día de su muerte, hasta el mismo día de su muerte, se van a cumplir 5 años el próximo 28 de mayo, fue un militante, un luchador en Bélgica y también en Andalucía, muy integrado en causas políticas, y tuvo esa desgracia de encontrarse en la carretera cuando iba a trabajar como recepcionista nocturno en un hotel en Sevilla. Vivía a 30 kilómetros de la capital sevillana, y tuvo esa desgracia, esa tragedia de encontrarse con este torero borracho, como acostumbraba. Ahora dice que ha dejado de beber, quién sabe. Siempre bebió, esto se conocía en toda la comarca, en Sevilla, en todas partes, que un hombre que bebía, y bueno, triplicaba la tasa de alcoholemia, y desgraciadamente Carlos se cruzó con él yendo a trabajar, yendo además, estas piruetas del destino, a reemplazar a una compañera que le había pedido que le hiciera el turno, o sea que ese día ni siquiera le tocaba trabajar. Por solidario también un poquito murió por hacerle el turno a una compañera. Y este libro, como bien les decía Joan, que sale el 23 de abril, va a tener una gran promoción en todo el estado, gracias a un editor catalán, Los Libros del Lince de Barcelona, que ha apostado por este libro, porque la idea es justamente que nunca más pase eso que hoy aquí no ha sucedido, pero que me ha pasado en todos los sitios donde he estado, ¿no? Que nadie sabe quién es Carlos Parra. También su familia fue tentada con cheques millonarios, cheques en blanco se le ofrecieron a su mujer, su viuda, por 3, 4, 5 millones de euros, que pusiera lo que quisiera Telecinco y las grandes cadenas. Ellos se negaron a mercadear, a comerciar con la memoria de Carlos Parra, pero sí aceptaron que en este libro contáramos quién es. Así que bueno, yo espero que en Vic y en Cataluña, tierra donde por suerte los toros ya están fuera de la realidad cotidiana, el libro no habla de Ortega Cano, aunque Ortega Cano está presente, porque además se ha portado muy mal con la familia. En el juicio nunca ha querido reconocer ni que iba borracho, ni... bueno, ahora está terminando de cumplir la condena carcelaria de 2 años y 6 meses por la que fue condenado, en régimen abierto, en su casa, por cierto. Estuvo 13 meses en prisión, pero él niega todo, sigue diciendo que él es un atleta, como dijo en el juicio, que solo bebía Aquarius, cuando, como les digo, triplicaba la tasa de alcoholemia, y numerosos testigos en el juicio certificaron que llevaba toda la tarde por la comarca en distintas
ventas y posadas y sitios bebiendo. Así que bueno, yo le dedico todas las presentaciones del libro a Carlos Parra porque él era un enamorado de Marina Leda, un enamorado de las luchas de Marina Leda, un gran también admirador de Sánchez Gordillo, y de hecho yo lo conocí porque el pueblo de donde era él yo trabajé muchos años, y la última vez que lo vi, 6 meses antes de su muerte, él hablaba de que cuando se jubilara quería ir a Marina Leda porque le parecía un lugar simbólico de la lucha, de la resistencia. Así que también le estoy dedicando las presentaciones, y hoy una cosita corta nada más, con el permiso de la mesa y de todos ustedes, le quiero también dedicar este acto muy especialmente a un compañero del mismo sindicato al que pertenecen estas mujeres y también Sánchez Gordillo, que hoy, esta noche, va a pasar su 3er noche en prisión. Seguramente han oído hablar de él, Andrés Bódalo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que toda la prensa de todo el Estado está tachando de criminal, de violento, incluso de terrorista. Andrés Bódalo es un sindicalista, un jornalero sindicalista que toda su vida ha hecho lucha de resistencia pacífica, porque es la lucha, ahora vamos a hablar de la lucha de estas mujeres. Este sindicato hace lucha a lo Gandhi, se sientan en el suelo, les arrastran, nunca pegan. Yo he estado en decenas, centenares, y Paco también, de acciones y encierros y luchas de este sindicato, y ellos nunca se enfrentan a la policía. Yo le contaba a Paco Isabel anoche, yo lo he entrevistado a Bódalo en varias ocasiones con la cabeza llena de sangre por haber sido arrastrado por la policía y golpeado, porque ellos se tiran en el suelo y no se mueven. Y bueno, han hecho una campaña terrible para que entrara en prisión, diciendo que había pegado a un teniente alcalde socialista. Las imágenes que se aportaron en el juicio del vídeo muestran como él, al contrario, había un forcejeo y él con el megáfono intentaba que la cosa no fuera más. Él nunca ha agredido a nadie porque, ya les digo, pertenece a esa corriente de lucha gandiana pacífica, pero bueno, ha sido condenado y lleva 3 noches en prisión, y también se está desatando una inmensa ola de solidaridad con él en todo el Estado y en Andalucía. Hay una acampada que empezó el mismo día de su detención en la puerta de este sindicato en Jaén, así que bueno, perdón, pero no podía dejar de mencionarlo. Y dicho esto, lo dieron todo. El título de mi libro, yo escribo desde pequeña, mi padre era escritor también, y si en el público hay alguien también con este oficio duro, mal pagado, pero apasionante, sabrá que los periodistas y los escritores matamos por una buena línea, por un buen renglón, por un buen título. Y a mí me hubiera encantado que lo dieran todo, fuera un título mío, pero resulta que no. Lo dieron todo, lo dijo una de las 10 jornaleras que forman parte de los testimonios del libro, cuando hicimos un programa en la televisión de Marina Leda para que ellas contaran su experiencia de lucha, y veníamos en la furgoneta de la televisión después de hacer una de las primeras entrevistas con Julián Martín, fundador de la televisión de Marina Leda, y al que por cierto le dediqué el libro, que hoy tiene 48 años y de pequeño fue un niño luchador de Marina Leda como tantos de ese pueblo, y veníamos hablando de qué título le íbamos a poner al programa de recogida de los testimonios, y íbamos barajando distintos nombres, y de repente recordamos que la que veníamos de entrevistar, en un momento, no de la entrevista, sino cuando suele suceder, cuando ya conversábamos en la puerta, ya con la cámara apagada, todo recogido, ella, que es muy teatrera, se llama Pili, viene en el libro, se dio unos golpes en el pecho y dijo: porque yo lo di todo, yo dejé de mis hijos, dejé mi familia, lo di todo por ir a luchar. Entonces con Julián Juliqui, este compañero, comprendimos automáticamente que ese era el título del programa. Así fue una serie de programas de la radio televisión de Marina Leda, y cuando me surgió la posibilidad de condensar esas historias en un libro, bueno, pensé que, aunque con todo el dolor de mi corazón, lo dieron todo, no es mío, pero es de Pili, y es un título excelente porque realmente refleja lo que significó la participación de las mujeres en esas luchas históricas ya en Andalucía y simbólicas de la pelea por la tierra, en este caso en Andalucía, en el Estado español y en Europa. Ellas, ¿por qué lo dieron todo? Porque eran mujeres jóvenes, la mayoría de ellas en edad fértil, con niños, y sin saber nada de feminismo ni de teoría política de ningún tipo. Ellas, desde el primer minuto, desde la primera asamblea, cuando se fundó el Sindicato Obreros del Campo, hoy Sindicato de Trabajadores en Marina Leda, ellas fueron a esa asamblea, muchas sin saber, lo comentan en el libro. Vino mi marido y me dijo: niña, se dice en Andalucía, niña, mañana hay una asamblea. Y yo le contesté: ¿y asamblea qué es? O sea, el desconocimiento a fin de los 70 del argot, el vocabulario político era absoluto. Ellas, desde el minuto cero, muchas de ellas tienen el número de carné más bajo de afiliación al SOC, porque enseguida comprendieron que tenían que participar, y como muchas de ellas dicen
en el libro. Me lo preguntaba hace un rato el entrevistador en la televisión de Vic. Él me preguntaba si ellas sabían qué querían conseguir, hacia dónde iban, y ellas lo dicen con mucha claridad en el libro. No sabían ni qué se iba a conseguir, ni el camino cuál era. Lo que sí tenían claro es que como habían vivido hasta ese momento, ya no podían vivir más. Pensemos, Andalucía profunda, Andalucía rural, hace 40, 50, 60 años, estas luchas tienen unos 35 años, entre 35 y 40 años, pobreza, miseria, marginación, muchas casas, hambre, porque así se vivía, señoritos a caballo en los cortijos, eligiendo, como en la mejor época medieval, quién trabaja, quién no, y calladito, y que vayas al ritmo porque si no, mañana tú no vuelves. Y hambre, se pasaba realmente hambre en Andalucía hace todo ese tiempo. Y entonces el Sindicato de los del Campo se funda en el año 76 en Andalucía y llega a Marinaleda de la mano de Sánchez Gordillo, que se había criado en ese pueblo, que era maestro en ese pueblo, y bueno, la llama se enciende. Y ellas desde el primer minuto, del minuto cero, deciden participar. Hay una lucha que les voy a hablar muy poquito, pero siempre quiero resaltarla, se llama Boca Tinaja, es la primera lucha en la que participaron hombres y mujeres de Marinaleda. Significó la ocupación de un cerro en Osuna, que queda en la misma comarca, es cabecera comarcal, a una media hora, de unos 25 minutos de Marinaleda. Fue la ocupación de ese cerro, para pedir empleo, para pedir dignidad, para pedir trabajo. La ocupación duró un día y medio, sabían desde el primer día que les iban a desalojar, nunca habían participado ni los hombres ni mujeres de Marinaleda en ninguna lucha, por supuesto. Durmieron allí, algunas mujeres durmieron, otras llegaron por la mañana. Un cerro, o sea que hubo que escalar, subir el cerro, excavaron escalones para poder trepar porque era un cerro bastante elevado. Sabían, como les decía, desde el minuto 1 que les iban a desalojar, y así sucedió cuando un día y medio después, o sea, a las 5, alrededor de las 5:30 de la tarde del día siguiente que durmieron, llegó la guardia con un despliegue enorme, masivo, brutal, como acostumbran y acostumbraban, y les desalojaron, subieron por supuesto y les echaron cerro abajo, bueno, apuntándoles con armas, por supuesto. Es curioso que no haya ningún muerto, ninguna muerta, porque la violencia fue desatada y brutal. Las escenas fueron realmente dantescas. Había 4 mujeres, 4 jornaleras embarazadas. Al rodar y a los golpes, los culatazos, las palizas, desgraciadamente 2 de ellas perdieron los hijos que llevaban. 2 de ellas no, y yo quise que una de ellas, Carmela, empezara el libro un poco porque Boca Tinaja es el pistoletazo de salida de la lucha por la tierra de Marinaleda, y también porque el bebé que llevaba ella dentro suyo, Carmela, sobrevivió. Nadie sabe muy bien cómo, porque incluso a ella le apuntaron con un arma que, a pesar de que tenía miedo, como ella luego ha contado, tuvo arrestos que no sé de dónde sacó, golpeada como estaba, llena de tierra, para decirle a que le puso la pistola en la barriga, disparame si querés, pero te vas a llevar 2 del camino, porque yo tengo uno aquí dentro. Bueno, su hijo Paco sobrevivió, y siempre cuento lo mismo. En la presentación del libro del año pasado, en junio, en Marinaleda, tuve una de esas alegrías que da este oficio de contar historias, que fue sacarme una foto con Paco, que la llevo, bueno, está en el móvil, tengo que sacarla en papel, no se vaya a perder, y luego la llevo, por supuesto, aquí conmigo. Es un tesoro esa foto de ese muchacho de Marinaleda, que hoy no tiene 40 años, y es un luchador también, ¿no? El hijo de Carmela. Por no insistir mucho, porque podríamos hablar mucho más de Boca Tinaja, en el pueblo, como fue la primera lucha, hay un antes y un después de ese día, esa tarde, esa noche, después del desalojo de Boca Tinaja. La noticia fue contada, recordemos que estamos hablando todavía no del año 80, esto sucedió en el año 78, hace mucho, mucho tiempo. No había ni móviles, ni manera de enterarnos de las cosas rápido, pero una radio, creo que fue la cadena SER, habló del desalojo, habían hablado de la ocupación y habló del desalojo, y en el pueblo se supo, cuando todavía, por supuesto, los desalojados ni estaban cerca de la localidad, y se produjo un impacto muy simbólico, muy fuerte en el pueblo. Las tiendas cerraron, la gente se concentró en la Casa de Cultura, el local del SOC. Había rumores de todo tipo, que había muertos. Había un muchacho que habían golpeado mucho, llevaba una camisa a cuadros, de las que antes y ahora sigue usando Sánchez Gordillo, y se corrió también la bola por el pueblo de que Gordillo estaba muerto. La gente no sabía cómo estaban sus familiares. Se congregaron cientos de personas en la Casa del Pueblo, hasta que llegaron toda esta gente, y como les digo, fue algo muy impactante, y a partir de ahí comenzó, a partir de ese bautismo de fuego para los hombres y mujeres de Marinaleda, comenzó una larga lista de luchas
durante años. La casi más importante es la que permitió que hoy tengan en régimen de cooperativa 1.200 hectáreas a 7 kilómetros del pueblo. Ellos miraron, como dice Gordillo, miramos alrededor a ver qué había y vimos que el duque del Infantado, segundo terrateniente de España, tenía un cortijo de miles de hectáreas en la zona. Pues ese. Por cierto, también lo conté en la televisión de Vic, el duque del Infantado tantas tierras tenía y tiene que cuando se enteró por los periódicos de la época, está en las hemerotecas, que le estaban intentando ocupar, porque ellos iban y volvían, ¿no? Todos los días ocupaban, durante 12 años todos los días ocuparon esas tierras del Humoso, que es como se llaman. Pues el duque dijo unas semanas después, muy suelto de cuerpo en la prensa escrita, pero yo tenía unas tierras ahí, no me acordaba, no sabía, claro, con tanta tierra, él tenía quien le manejaba sus papeles y no tenía ni idea lo que poseía. Durante 12 años, los hombres y mujeres de Marinaleda, con lluvia, con sol, con el calor terrible de los veranos andaluces, con tiempo, con inclemencia, caminaron esos kilómetros, ocuparon durante unas horas, volvieron, fueron desalojados por la guardia, fueron golpeados, le instalaron los árboles del camino para que no les dieran sombra, en algún momento construyeron unos chamizos para unos pequeños habitáculos para poderse guarecer del frío o del calor, también volvían al día siguiente, no estaban, les echaron agua, les pegaron, ellos volvieron un día y otro y otro y otro, estaban allí unas horas, hacían una asamblea y volvían. Imágenes que hoy cuando vemos las imágenes históricas parece algo bíblico, ¿no? Esa multitud de gente, Paco tiene esas imágenes, tiene grabadas de los años posteriores porque se han vuelto a hacer esos caminos y la gente va en fila india y van mujeres, hombres, ancianos, niños. Hay toda una generación, como les decía, como la de Julián Martín, de jóvenes ya maduros de Marinaleda, pero que hicieron esa caminata. Aparte de la ocupación del Humoso, hicieron muchas modalidades de lucha, hicieron huelgas de hambre de 700, 800 personas que dieron la vuelta al mundo. En Marinaleda se presentaron medios audiovisuales de todas partes y prensa escrita para contar esta cosa asombrosa de un pequeño pueblo perdido en la campiña sur, en la sierra sur de la provincia de Sevilla, en donde la gente se había levantado en pie de guerra pacífico por la tierra, por la dignidad, por el empleo. Y además de esas huelgas de hambre que ellas cuentan muy bien en el libro, les recomiendo que lo compren. Yo no cobro nada porque he cedido mis derechos de autor al pueblo de Marinaleda, pero yo creo que está muy bien oír cómo ellas lo cuentan. Las huelgas de hambre en las que tenían que ir a su casa, cocinar para la familia, sentir el olorcito de lo poco que había en el fogón, y luego volver a la huelga de hambre, ¿no? Huelgas largas que hicieron además, de bastantes días y varias. Pero quería, antes de terminar, porque no me quiero extender mucho más, recordar las luchas que ellas hicieron específicas de mujeres, con mucha creatividad y con mucha participación, como bien decía Paco, porque ha sido un sello de la lucha de Marinaleda y sigue siendo hoy, en donde para cualquier asamblea, trabajo voluntario en el pueblo o para solidarizarse, el otro día iban justamente a solidarizarse con Andrés Bódalo, siempre van más mujeres que hombres, es algo distintivo de Marinaleda, la participación de las mujeres es enorme, lo ha sido y lo sigue siendo. Bueno, dentro de esas luchas que hicieron solo de mujeres, muchas variadas, curiosas, perseguir ya en los años 80 a los gobernantes de turno, a Felipe González, a Alfonso Guerra, en Doñana, en Conil, bueno, moverse buscando a los centros de poder para denunciar, para exigir, para protestar. Hicieron una lucha con la que, bueno, quisiera terminar estas palabras hablándoles de esa lucha de las que ellas hablan extensamente en el libro, pero yo creo que refleja mucho de la rebeldía del pueblo de Marinaleda y en concreto de las mujeres. Bueno, decidieron trasladarse en agosto, un calor que quien haya estado allí lo sabe, rozamos los 50 grados en muchas ocasiones cuando el verano es malo y cuando el verano es bueno 41, 42, 43, o sea, mucho calor en esa zona de Andalucía. Decidieron desplazarse a Sevilla. La lucha se llama de las 80 mujeres porque eran 80 las que participaron. Pues se trasladaron a Sevilla y la idea era desplazarse por los centros del poder, la delegación del gobierno, los distintos sitios donde está enclavado el poder, municipal, estatal, y denunciar la falta de trabajo y la situación de pauperización del campo en Andalucía en general y de Marinaleda en particular. Unas precarias pancartas. Bueno, llegaron el primer día, ya habían arreglado desde Marinaleda el sindicato con asociaciones y organizaciones solidarias, les iban a prestar un polideportivo para que durmieran
durmieran por la noche, porque se pensaban quedar. La protesta no era para un solo día. Bueno, estuvieron toda la mañana y parte de la tarde con ese calor, ese ferragosto que no se puede respirar, ese aire, esa masa caliente que viene de África, que quien lo ha probado sabe lo que es un calor espantoso. Bueno, estuvieron toda la mañana con sus pancartas, paseándose, siendo insultadas por la gente, putas, que se vete a fregar platos a tu casa, cosa que ellas, los insultos les molestaban mucho, les dolían esos insultos. Pues al atardecer, en un parquecillo, esperaban la llegada de los autobuses que las iban a trasladar a ese polideportivo donde iban a dormir. Bueno, imagínenselas con ese calor todo el día en la calle, la ropa sudada, arrugada, comiendo fruta y alimentos que también manos solidarias les habían proporcionado. Y de pronto empezaron a llegar, 1, 2, no, muchos. Nadie, llevo años intentando, desde el 96 que trabajo en Marinaleda, desde el 91 que empecé a dar cursos en la radio, intentando averiguar cuántos furgones eran, nadie sabe. Además saben que el andaluz tiene su manera de hablar, o sea que eran unos pocos, que quiere decir, no eran muchos, en esa forma de hablar que en vez de decir muchos dicen pocos. Empezaron a llegar furgones, furgones y furgones, y muchos furgones, claro, había que trasladar a 80 personas. Las metieron en los furgones, como no hace falta que les explique, aquí hay gente mayorcita y la joven seguro que experimentada con las maneras con las que suelen subir a los detenidos a los furgones después de una protesta, o sea, no amablemente. Las subieron a los furgones, las metieron en los furgones, a todas, a las 80, y durante 1 hora y media, casi 2 horas, las tuvieron dando vueltas por la ciudad de Sevilla, ciudad que muchas de ellas o no conocían o habían ido en contadas ocasiones. En la oscuridad de los furgones, como dice alguna de ellas con mucha gracia también, con olor a los presos que las criaturas pobres a veces no se pueden lavar bien, dicen ellas. En la oscuridad de esos furgones, dando tumbos, dando vueltas. Y ahí en los furgones se produjo algo que a mí me interesa muchísimo resaltar. Como bien decía en la presentación Joan, yo estuve exiliada en el Estado español de la dictadura militar argentina. Ahora acabo de llegar hace 3 días de mi país porque conmemoramos el 40 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, y todas las historias que yo he escuchado de mis compañeros, de los que estuvieron presos, tuvimos 15.000 presos políticos, y las de los pocos sobrevivientes que tenemos de nuestros 45, lo quiero resaltar, 45 que se dice pronto, campos de concentración, algunos con 5.000 detenidos desaparecidos, de los cuales apenas si tenemos 215 sobrevivientes, ¿no? O sea que nuestra represión, como tantas de América Latina en aquellos años, fue brutal. Pues yo, al calor de esto de Marinaleda, me puse a investigar y descubrí que lo que les pasó a ellas en los furgones les pasó a mis compañeros en Argentina, en todas las dictaduras del Cono Sur, sucedió aquí, cómo no, en las terribles cárceles del franquismo, cómo no también en los campos de concentración en donde los nazis masacraron a judíos, gitanos, homosexuales y a tantos seres humanos. En definitiva, lo que le sucede a la gente cuando es sometida por parte del poder a represión, a tortura, a vejaciones, a humillaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa al ser humano? Bueno, las personas tenemos 2 maneras de actuar, de reaccionar ante ese horror de esa maquinaria del Estado del poder, cuando sobre nosotros, a lo mejor desnudos, a lo mejor atados, nos golpean, nos hacen sentir que no somos nada, ¿no? Que somos simplemente una marioneta en sus manos a la que quieren destruir. Hay 2 formas de responder ante ese horror por parte del ser humano. Una, se las voy a poner con el ejemplo de lo que hicieron ellas. En los furgones, un grupo extenso de mujeres, lo interesante y curioso es que en cada furgón pasó lo mismo. Claro, había seres humanos en cada furgón. Hay unas mujeres que perdieron los papeles. Y si estuviera aquí mi madre, que tiene 86 años y teoriza sobre el horror y la represión siempre porque lo vivió en Argentina, ella dice: el miedo es algo legítimo y respetable. Si tú no pasas miedo, no critiques al que lo pasa, porque hay que pasar por la tortura, por el dolor. ¿Qué sabemos cómo vamos a reaccionar? Todos quisiéramos aguantar, no delatar a nadie, callarnos la boca, ser valientes, pero hay que pasar por ello para ver cómo te sientes, qué es lo que haces. Entonces, unas tuvieron miedo que no pudieron refrenar. La situación era chunga, francamente, en esos furgones. Entonces, un numeroso grupo de mujeres en todos los furgones perdió los papeles, literalmente. Se desesperó, lloró, gritó, pataleó, vomitaban, ataques de histeria, de nervios, de ansiedad. Normal, diría mi madre. Miedo en estado puro y gente que no lo puede controlar. Pero amigos, amigas, dentro de cada furgón había otro grupete, tan numeroso el uno como el otro, de
mujeres que no perdieron los papeles. Y aquí me gusta citar un término muy argentino, bueno, ustedes hablan catalán, en castellano, en el Estado español, no hay una palabra que se asemeje a este argentinismo, que es hacer el aguante. Hacer el aguante no es aguantar a alguien, hacer el aguante es sostener a alguien. Lo que hacen Paco y Isabel cuando yo vengo, que me ayudan porque saben que no veo y son gentiles, me acercan las cosas, se preocupan por mí, Isabel todo el tiempo está, cuidado que hay un escalón, eso es hacer el aguante, es apoyar al otro, soportar el peso del otro. Bueno, pues esas que no perdieron los papeles en los furgones le hicieron el aguante a las otras. Entonces, mientras unas lloraban y vomitaban, se desesperaban con miedo, las del aguante, ¿qué hicieron? Cantaban. Bueno, las que lloraban, lo cuentan en el libro, le decían, pero Conchi, ¿qué hacéis aquí cantando? En medio de los sollozos y la vomitera. Pero ¿cómo cantas aquí? No cantéis. Y ellas, las que cantaban, les decían, claro que hay que cantar, cantemos. Bueno, en algún lugar me han preguntado qué cantaban, que es una buena pregunta. Las canciones, las viejas canciones de la República, de las Brigadas Internacionales y las canciones de, bueno, Víctor Jara, los cantautores de la época, ¿no? Termino. Yo creo que es algo muy interesante eso que sucedió en los furgones, porque revela cómo el ser humano se une, se junta, se apoya, se hace el aguante. Por cierto, eso pasó el primer día. En los furgones llegaron a la comisaría, las bajaron de malas maneras a las 80, las tuvieron hasta las 3, 4 de la mañana porque una por una le fueron haciendo la afiliación, obviamente, el dedito, la fotito, a qué viniste, por qué viniste, a quién conocés, dónde vas a dormir, de dónde venís, qué pasa en tu pueblo. Eran 80, claro, al polideportivo llegaron con las claritas del día, que se dice en Andalucía, a ducharse por turnos con la ropa, imagínense. Es probable que la ínclita y nunca bien ponderada Policía Nacional pensara que las mujeres de Marinaleda, después de ese día casi dantesco y agotador, se iban a volver para casita. 91 kilómetros entre Sevilla y Marinaleda y se acabó el cuento. Pues no, pues ellas se quedaron y durante 12 días, me encanta contarlo con una sonrisa, durante 12 días las 80 de Marinaleda, todas las tardes volvieron a llegar los furgones al parquecito, las volvieron a meter en los furgones con esta insistencia que tienen las maquinarias represivas del poder para machacar, para intentar machacar. Las volvieron a llevar otra vez todas las noches lo mismo que ellas cuentan. Yo cuando me volví a preguntar ¿y dónde vive Marinaleda y por qué vino y a quién conoce en Sevilla? Yo le decía, señor, que se lo dije ayer, usted cállese, contésteme. Bueno, y otra vez a las 3 de la mañana para el polideportivo, otra vez ducharse por turnos, lavar la ropa y ponérsela mojada o secarla en un pequeño calentador. 12 días con 12 noches, con los furgones, o sea, ellas resistieron y aguantaron todos esos días. Evidentemente no pudieron con ellas, pero yo lo que quiero destacar es ese aguante que unas a otras hicieron ahí dentro, esa solidaridad, esa resistencia, que es una de las claves, yo creo, de que el pueblo de Marinaleda, los hombres y las mujeres, porque allí lucharon, este libro habla de los hombres, pero ellas lucharon codo a codo con los hombres, con sus maridos, con sus compañeros. Fue una lucha de mujeres y de hombres, y bueno, yo creo que ahí está la clave en los furgones, ¿no? En cuando el ser humano se apoya el uno en el otro y consigue no solo salvarse como decía Benedetti, salvarse de verdad, no salvarse uno, sino salvarse en colectivo, como decía el gran Mario Benedetti. Y bueno, ahí están, ¿no? Ahí está Marinaleda, tienen sus 1.200 hectáreas, tienen su fábrica de envasado de los productos agrícolas que se siembran y cosechan, lo cual supone mano de obra femenina, que en el campo en Andalucía y en todas partes siempre el primer trabajo es para el hombre, por supuesto. Tienen su molino de aceite que construyeron, donde envasan ese oro riquísimo que proviene de la tierra del Humoso, la tierra que es de ellos, y allí está el pueblo de Marinaleda con sus viviendas a 15 euros construidas en régimen de autoconstrucción. 15 euros al mes, una vivienda de 2 plantas con 100 metros de patio. Cuando la Junta de Andalucía, esos planes de autoconstrucción, hace años que los dijo que no funcionaban, y en Marinaleda ahora se van a entregar las 25 últimas viviendas y se van a empezar a construir más, ¿no? O sea que sí funciona cuando se planta cara a la especulación del suelo y se compra suelo público, se puede construir barato, está claro. Lo que pasa es que hay que enfrentarse a las leyes del mercado, ¿no? Bueno, esto es todo lo que quería contarles y me encantaría que pregunten. Gracias.